De- Buenos días, estrellitas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien y ya sé que fueron muchos meses sin saber de mí. Yo pues literalmente me salí completamente del radar de todo esto y eso pues precisamente no fue precisamente porque sí, pues tanto por gusto, un poco sí, pero un poco no, sino que fueron unos meses que me tuve que volver a adaptar a todo esto y es porque pues si ustedes no me recuerdan, yo me estaba recién graduando cuando inicié el canal, pero pues afortunadamente, para bien, para mal, para mejoras y todo, pues no pasó mucho tiempo y ya conseguí como que un trabajo estable y pues lógicamente esto me empezó a absorber mucho y pues de cierta manera pues quiero creer que ya encontré un balance, entonces por eso lo decidí retomar esto, aparte de que extrañaba hacer estos videos. Y pues ahora sí, sin más, ahora sí que sin más, sin darles ahora sí que más vuelta al asunto y sin tantas excusas, creo, o explicaciones, eh, pues vamos a hablar acerca de lo que es el video del día de hoy. Y pues como verán en el título de pues vamos a hablar precisamente de lo que es la literatura comercial, o sea, es decir, qué es, en qué consiste, es porque de cierta manera este tipo de literatura, digamos, de, tal cual comercial, como la llaman, pues la tienen muy relegada, la tienen hasta en cierto punto en un muy mal concepto, pero aquí vamos a discutir un poquito de esto, pero también quiero que veamos el lado bueno de todo esto y el lado, ahora sí que las cosas positivas que puede traer este tipo de literatura. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Y bueno, la literatura comercial o también llamada literatura de entretenimiento es, digamos que uno de sus principales propósitos es, pues tal como lo dice el título de esta, es entretener. Y digamos que pues esta rama de la literatura que más bien se ocupa en el propósito de, ok, de que te voy a como que a, pues digamos que a introducir un poquito en la lectura, en el entretenimiento, no tanto en hacer que reflexiones sobre ciertos temas, como puede ser la literatura canónica, que le llaman, sino que esta parte de muchos géneros, tiene un sinfín de géneros y subgéneros, entre los que vamos a encontrar relatos policíacos, thriller, romance, ciencia ficción, fantasía, terror, entre muchos otros. Entonces, pues este tal tipo de literatura pues va a buscar entretener, va a buscar ahora sí que meramente pues dispararnos del mundo en el que, o del momento en el que estemos viviendo en ese momento, y obviamente va a tener la diferencia con la literatura general o la literatura clásica, la literatura canónica, ya que esta también busca entretener, pero más allá de entretener, el objetivo de esta literatura clásica está diseñada para un propósito en específico. Es decir, estas se retratan de una manera muy artística dependiendo de la condición humana, y obviamente va a buscar indagar acerca de los diferentes tiempos y espacios, y muchas de las veces va a procurar sacrificar esta parte del entretenimiento para explorar ciertas áreas, ciertos aspectos que son un poco más profundos, que son acercándose tal vez de exponer la visión humana de cierta época o hacer un estudio social del momento en el que se relató, más allá de un placer artístico, un placer de entretener al lector, sino que va a buscar este tipo de intelecto en sus lectores, en quienes se metan a leer este tipo de literatura clásica, a diferencia de la literatura comercial no tiene nada que ver con esto, y es por esto que la literatura comercial, como la llaman literatura comercial o de entretenimiento, pues digamos que va a procurar generar ciertos, o se va a enfocar más que nada en generar ciertas emociones, ciertos estados mentales a lo que son sus lectores, tanto como puede ser, no sé, el sentimiento tal vez del suspenso que nos genere una lectura de terror o de thriller, de ansiedad, de miedo, misterio, romance, intriga, esta curiosidad sobre lo
lo que va pasando o lo que va creciendo conforme el libro. Obviamente esto sin con el fin ahora sí que de darle a lo que es el lector una experiencia más emocionante. Más que nada, pues esta se va a enfocar en la emoción y en entretener. Otro aspecto acerca de la literatura comercial o de entretenimiento es que esta bien prefiere una trama bien definida con un comienzo, ahora sí que un inicio, un desenlace y un final. O sea, que sean muy claros y que sean muy específicos. De este modo, pues el lector no se va a preocupar tanto de descifrar el orden de la historia o entender así como que a fondo de qué se va a tratar, sino que este únicamente va a experimentar o va a estar más dispuesto, va a estar más a su disposición, que explore las emociones que se narran, los sucesos que se van, ahora sí que el autor va ahora sí que describiendo, más que nada por ahí va a ir. Otro aspecto de lo que es esta literatura de entretenimiento es que tiene, digamos que una moralidad más definida. ¿A qué me refiero con esto? Con los personajes. Es decir, que en este tipo de literatura va a estar muy bien definido quiénes son los buenos y quiénes son los malos, quién es el héroe y quién es el antagonista. O sea, ahí no va a haber ninguna clase de pierde con respecto a cuál es cuál. También más allá de eso va a buscar experimentar las emociones de sus personajes, pues al identificarse el lector con ellos, pues va a ser como que sí, bueno, vamos a ver, ojalá y sea de los buenos y como que todas estas emociones en el personaje dadas en el lector vaya yendo hacia esa dirección de preguntarnos constantemente si es algo moralmente aceptable o no, dependiendo de la narración de la historia. Algo que también hay que tener en cuenta sobre este tipo de literatura es que por lo general le da un objetivo muy claro al protagonista. Por ejemplo, que si es una escena, un libro policíaco, una escena de algún, no sé, que contenga alguna historia de que hay que resolver el crimen, perdón, es pues precisamente qué tiene que hacer el personaje, pues o qué tiene, hacia dónde tiene que ir la historia, no, pues hacia allá al responsable del crimen, el por qué y esto y así, ¿no? Obviamente, pues esto se espera que se consiga al final de la historia, ya que pues toda la narración nos va a llevar hacia ese punto, hacia lo que se quiere lograr. Otro de los aspectos importantes es que generalmente el protagonista va a sufrir ciertos acontecimientos o ciertas calamidades, pero las va a ir superando conforme va avanzando la narrativa. Esto obviamente pues, le va a generar una satisfacción enorme a lo que es el lector. Y aunque sospecháramos que el protagonista va a salir aldioso de los retos y de la prueba final, todo, o sea, a pesar de que conforme vayamos avanzando en la narrativa lo vamos a ir suponiendo, pues esto al final de cuentas no va a restarle la emoción al relato, sino que todo lo contrario, sino que conforme nos van implantando como que estas emociones a lo largo de la narrativa, pues obviamente vamos a sentir identificados y vamos a estar súper alegres nosotros como lector si triunfa o vamos a sufrir si no llega a la meta. Otro aspecto que hay que considerar acerca de lo que es esta literatura comercial es que esta busca que pasen cosas. ¿A qué me refiero? Que la historia vaya avanzando hacia cierta, digamos, de que sí, como que una clase de objetivos, como si fuera una clase de escalerita, de que como que va, conforme va subiendo la escalera, vamos llegando a ese objetivo y vamos como que acertando junto con el protagonista pues estas, digamos de que estas metas o estos ciertos obstáculos que atraviesa, pues lógicamente pues estos acontecimientos o estos conforme va avanzando estos nuevos sucesos, pues obviamente nos va a generar a nosotros como lectores no sé, tal vez frustración, alegría, no sé, suspenso y este tipo de cosas. Y pues lógicamente estos nuevos acontecimientos van a crear, pues lógicamente, pues esta intriga y este suspenso o se van a ir resolviendo conforme se fueron generando uno tras otro. Por ello, digamos que la descripción en este tipo de literatura, la reflexión sobre esos temas, generalmente por la trama, la introspección, no son tan importantes porque estas se refuerzan a partir de otro tipo de herramientas, como ya se los mencioné, como pueden ser las emociones, el entretener al lector, no tanto en hacerlo reflexionar y en hacerlo decir, ok,
este libro me está hablando acerca de un hecho histórico que pasó en cierto momento y por ello sacó, no sé, este tema a relucir. Simplemente estas buscan contar acontecimientos, contar historias, contar, ahora sí que sucesos que mantengan en la intriga a su lector. Pero pues algo que, digamos, existen muchos, digamos, pues de estos libros, de esa literatura comercial, que pues conforme ha ido avanzando se ha visto ahora sí que más elevada y más sumergida en este tipo de literatura, más bien los lectores a este tipo de literatura, como pueden ser, y estos son ejemplos muy claros de este tipo de literatura comercial, como pueden ser, por ejemplo, tal vez A todos los chicos de los que me enamoré, Yo antes de ti, este libro, como pueden ser, no sé, los de Harry Potter, estas sagas de Cazadores de Sombras, o sea, como que este tipo de literatura que a la vez que estos son libros, digamos, de que juveniles, pero a la vez hay muchos de ellos que únicamente el objetivo que tienen es de entretener, por lo tanto, pues se catalogan como que dentro de este tipo de literatura comercial. A lo que voy es que este tipo de literatura no se tiene que catalogar tal cual como, porque si la castigan mucho, la cosifican mucho, de que es que la literatura comercial no, o sea, chinga, no sé, literatura basura o algo así, no. Algo que, en lo que yo creo y en lo que tengo la certeza es de que no existen los libros basura siempre y cuando te hagan investigar más. ¿A qué me refiero? Una ventaja que yo le veo a este tipo de literatura comercial o este tipo de literatura de entretenimiento es que, por ejemplo, estos libros, esta clase de libros, son los primeros que uno como lector se mete pues, a leerlos. Digo, o sea, la verdad es que yo no he conocido a una persona que me diga, es que yo empecé a leer gracias al Quijote, o es que yo empecé a leer gracias a Cien años de soledad de Márquez, o es que yo empecé a leer gracias a la Ilíada de Homero. O sea, la verdad es que no empezamos así, o sea, al menos en mi experiencia propia, yo no empecé a leer gracias a la Ilíada, gracias a Márquez, gracias a Cortázar, o sea, yo no empecé a leer gracias a ellos, yo empecé a leer gracias a Percy Jackson, gracias a los Juegos del Hambre, gracias a, o sea, ahora sí que yo empecé como que con estos libros y ya poco a poco, uno como lector, conforme va creciendo, va buscando satisfacer pues otra clase de tal vez de curiosidad, otra falta, como que tú solo te vas dando cuenta que esto no solo te llena, de que esta clase de literatura no solo esta te llena, sino que tienes que ir buscando otro tipo. Y algo con lo cual castigan mucho a estas es que no sé, estos de no sé, esta clase de libros de entretenimiento, ese tipo de libros comerciales, únicamente vienen a arruinar todo el canon de la literatura. O sea, no. O sea, como yo lo veo, no, simplemente estos son los primeros pasos que uno como persona viene y dice, ok, lo tomo, me llama la atención, no me llama la atención, lo leo, no lo leo, si lo leo y me gusta, wow, vuelvo a agarrar otro y así, y voy definiendo tal vez la clase de género que me gusta, la clase de tipo, no sé, tal vez de descripción, de personajes, cómo está escrito, y poco a poco vamos a ir dando hacia lo que es esta literatura ya un poco más, llamémosle canónica o clásica, como puede ser, por ejemplo, les platico mi caso, yo empecé a leer Percy Jackson, con esos específicamente empecé a leer, ya había leído anteriormente, pero no había como que despertado mi radar lector hasta estos libros en los que llegué que hablaban sobre mitología, y gracias a estos libros de Percy Jackson de mitología griega fue que yo me metí a investigar sobre mitología griega y fue que me di con la Ilíada y fue que di con la Odisea y fue que di con un mar de mitos de los cuales ya tenía cierto conocimiento porque ya me los había mencionado en algún punto de la vida Rick Jordan en Percy Jackson, y ya después me di cuenta de que, mira, de esto se trata, yo había escuchado esto por este libro. Entonces,
tratemos tal vez no de ver esta literatura comercial y de cosificarla tanto, de castigarla tanto como algo, no sé, como algo demoníaco, como algo de que no debería de existir, no, sino que digamos, o sea, todo tiene un fin, todo tiene un medio. Entonces, en el caso de esta literatura, digamos, de entretenimiento, de comercial, esta literatura juvenil, esta literatura que está teniendo tanto auge, ¿por qué en vez de castigarla tanto no decimos, ok, ahora sí que gracias por existir o gracias por tal vez tomar cierta inspiración de una obra canónica, porque gracias a este libro fue que di con a mi parecer deberíamos de verlo como un puente en el cual pues vas avanzando, ahora sí que como niveles de Mario Bros, como niveles de escaleritas, ahí de que ir avanzando, porque al final de cuentas pues uno cuando va eh, creciendo o va buscando como que satisfacer otras cosas, pues ahí te vas dando cuenta de que pues entraste a leer por este libro, pero realmente lo que buscabas era otra cosa. Entonces técnicamente, a mi parecer, la literatura comercial no es tan mala como la pintan, simplemente hay que buscar este lado de, ok, ¿cuál es la balanza? ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? ¿Por qué en lugar de castigarla no la vemos como un puente de conexión? ¿O por qué? O sea, de este tipo de cosillas. Yo, pues ahora sí que en mi humilde opinión es como que no es lo peor que existe, simplemente hay que verle el otro lado, por así que la otra cara de la moneda y decir, ok, existes por algo. Y si gracias a ti están habiendo más lectores o muchas o varias o muchas personas leen porque dan contigo, porque te descubren a ti literatura de entretenimiento, a ti literatura comercial y luego se hace la conexión conmigo, literatura clásica, literatura canónica. Entonces, pues en lugar de castigarte no te doy las gracias porque funcionas como puente para los lectores que buscan ahora sí que poco a poco empiezan a buscar satisfacer otro tipo de lectura. Ahora sí que ya para no aplazar más este video, pues ahora sí que se los dejo al aire a todos ustedes de que pues no sé ustedes cómo tomen a este tipo de literatura comercial, este tipo de literatura de entretenimiento, debería ahora sí que es lo peor del mundo o la ven como este puente de conexión entre una y otra o sabes que no existen estos beneficios pero también existen muchas contras o sabes que es que no, a mí me fascina este tipo de literatura, que no sé qué, o sea, a final de cuentas cada cabeza es un mundo y cada cabeza o cada lector en este caso va a buscar de dónde entrar a la literatura y de dónde entrar a la lectura. Pero pues ahí se los dejo a su opinión y pues por supuesto me encantaría ahora sí que leerles en los comentarios sobre qué opinan acerca de este tipo de literatura, leen este tipo de, pues ahora sí, este tipo de libros, o son de los que dicen, no, que si nada más es literatura canónica, solo eso, que tampoco está mal, está bien, al final cuando les digo, cada quien busca satisfacer sus necesidades y sus tipos de lectura. Y pues ahora sí que veo en los comentarios, ahora sí que vamos a retomar este camino, ahora sí que este nuevo camino, y qué mejor que hacerlo que iniciando el mes de octubre con la Spooky Season. Y pues ahora sí que sin más me despido, nos vemos hasta la próxima. Chao.